Para todos nuestros hermanos de la Renovación Carismática, estamos con la hermana Mago, discípula de Jesús. Muy buenas tardes, Madre. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Madre, ¿qué nos puede decir de usted? Platíquenos un poquito de su vida, de usted. Bueno, pues como ustedes ya se dieron cuenta, yo soy consagrada, religiosa, discípula de Jesús. Nosotras somos religiosas carismáticas, hemos nacido dentro de la renovación carismática, todas nosotras somos de espiritualidad carismática, es una parte importante de nuestra esencia y de nuestra espiritualidad. Nos dedicamos a la evangelización, como es siempre ese impulso del Espíritu, ¿verdad?, que ha regalado a la renovación, pues nos dedicamos a la evangelización. Es decir, a anunciar el reino, a dar a conocer a Jesucristo, para que conociéndolo sea amado, sea servido y sea glorificado, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Dad gloria al Señor, todo lo que hagamos, en todo lo que realicemos, ¿verdad? Mi comunidad religiosa tiene su sede en San Luis Potosí, en México. Tenemos aproximadamente cerca de 40 años de fundación, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso. Aproximadamente somos ahorita como alrededor de unas 100 hermanas religiosas que formamos el instituto, incluyendo a las hermanas que están en formación. Madre Mago, usted nos dice que su espiritualidad, ¿verdad?, es carismática. Así es. Y la siguiente pregunta sería, dentro de la renovación carismática, ¿qué papel juega lo que es el carisma de la sanación física y el carisma de la sanación interior? Bueno, nosotros sabemos que la renovación carismática, ¿verdad?, es una corriente de gracia, es un avivamiento que Dios ha querido otorgar a la iglesia, ¿verdad? Y mucho tiene que ver con encontrarnos con las fuentes del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del carisma de sanación, tenemos que recordar que las sanaciones, las liberaciones, eran parte de la predicación del Evangelio en Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús predica el Evangelio, los signos y señales que aparecen en ese encuentro con el Dios amor que es nuestro Padre, pues es experimentar la sanación. Sanación que no solamente es dada físicamente por el poder de milagros de Jesús, sino también esa sanación interior que va sanando al hombre de su soledad, de su tristeza, de su desamor, ¿verdad? Y que de una manera muy importante, cuando nos encontramos con Jesús, nosotros podemos experimentarla. Entonces, si la renovación carismática presenta a un Dios vivo, ¿sí?, si la renovación carismática fue pensada, creada por Dios para hablar de un Jesús vivo, de un Señor que es Señor sobre todas las cosas, pues lógico que es Señor sobre la enfermedad, el dolor y todas estas realidades, ¿verdad? Y que lo más cuerdo y lo más lógico es pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces, en la renovación carismática, el mismo Espíritu de Dios impulsa, ¿verdad? Impulsa a que el hombre ponga en Jesucristo toda su necesidad. Cuando uno se encuentra con un Dios amor, sana interiormente. Sana tu soledad, tu tristeza, tu desamparo, tu desamor, ¿verdad? Jesús es el mejor psicólogo que tú puedes encontrar cuando compartes y platicas con Él, ¿verdad? Cuando vas al sagrario y le empiezas a compartir todas tus tristezas, tus problemas, tus preocupaciones, no estás hablando al vacío, ni estás haciendo coco wash, estás hablando con una persona viva, real y presente, tan viva y tan presente que es la única persona que puede penetrar a tu corazón. Cuando tú quieres consolar a alguien, pues le das un apretón de manos, la abrazas, le das un beso, pero por mucho que tú empatices con su dolor, no puedes entrar a su corazón. Jesús sí. Jesús puede entrar a mi corazón, a tu tristeza, a tu soledad, a nuestro desamparo. Puede entrar sin límite de espacio a mi pasado, a mi presente. Puede llegar hasta el rincón más profundo de mi inconsciente a sanar lo que incluso yo misma no sé. Por eso, cuando cada uno de aquellos hombres y mujeres que relata el Evangelio se encontraban con Jesús
Y con el amor de Jesús, no solamente sanaban, había quienes no sanaban físicamente, pero sanaban interiormente al sentirse amados, aceptados, valorados, al sentirse especiales para Dios, ¿verdad? Como a mí me gusta recordar mucho el ejemplo de María Magdalena, ¿verdad? Cuando María Magdalena está en el sepulcro, ella recibió una sanación profunda, porque siguió a Jesús, porque a lo mejor en su vida de pecado Jesús le dio una experiencia de amor que nadie se la había dado. Y la pudo reconocer esa experiencia de amor cuando Jesús la llama por su nombre. Tal vez para todos era la pecadora, para todos era la indigna, para todos era, ¿verdad?, la que no merece. Pero para Jesús era María, la hija amada del Padre, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de encuentro de amor con Jesús sana la psicología, sana los recuerdos. La experiencia del amor de Jesús en el momento de mi nacimiento, en el momento de mi soledad, en el momento de mi tristeza, sana mis sentimientos, los transforma, ¿verdad? E incluso aquellas heridas más profundas de nuestra vida las puede transformar en una experiencia de amor, de aceptación, en una experiencia de paz. Nos puede llevar incluso a la grandísima experiencia de poder experimentar en el sufrimiento la compañía de ese amor de Dios que nos sostiene, ¿verdad? De ese amor de Dios que a lo mejor no puede evitar que ese joven sufra por el divorcio de sus padres, pero que está ahí a tu lado para darte fortaleza, para darte confianza, para darte una experiencia de amor, porque comprende, no puede evitar el sufrimiento que tú estás viviendo, porque no puede evitar que tus padres usen libremente su decisión, ¿verdad? Y rompan su matrimonio. No es algo que Dios quiera. El sufrimiento que tú tienes en ese momento es consecuencia del pecado. Dios no puede evitar ese sufrimiento de ese joven, pero lo que sí puede hacer es estar ahí para darte amor, para darte fortaleza, para hacerte comprender, para ayudarte a perdonar, para evitar que ese sufrimiento te destruya, ¿verdad? Entonces, la sanación interior y la sanación interior en Jesús tiene la experiencia y el fundamento de su amor. Quien experimenta el amor de Dios, sana. Imagínate cómo se elevó la estima de todos aquellos que se sintieron hijos predilectos por sentirse amados, con un amor único, personal e incondicional, como es el amor de Dios. Entonces, podemos decir que el fundamento de la sanación interior es que tú te dejes amar por Dios, ¿verdad? Que si te sientes solo, te sientes sola, pues que te dejes acompañar por Jesús, ¿verdad? Que lo dejes ser tu acompañante, tu paño de lágrimas, tu amigo, ¿verdad? Y aún más, que lo dejes ser aquel que sana tu alma, ¿verdad? En la sanación física, la renovación carismática solamente ha sido como un medio para recordar que Jesús tiene poder para sanar, ¿verdad? Y que ese poder, bueno, yo quiero compartirles, yo tengo la profesión de licenciada en enfermería y por mi formación científica, a mí la ciencia me enseñó que un cáncer no se cura. A mí la ciencia me enseñó, ¿verdad?, que hay enfermedades que ya no son reversibles, ¿verdad? Pero el poder de Dios es un poder que está más allá de lo natural. Y a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que los milagros pasaron o que solamente se pueden dar en un determinado lugar, pero no en mi vida, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos abrimos a la fe y confiamos en Dios nuestras necesidades y pedimos, lo más lógico es esperar que Dios actúe, aunque las cosas sean incurables. De tal manera que yo he visto gente sanar de un cáncer o de cosas incurables o de situaciones irreversibles con la oración o con esa experiencia de amor, ¿verdad?, con Jesús, que dices, tócame, ¿verdad?, sáname. Entonces, la renovación carismática solamente ha venido
a recordarnos que Jesús tiene poder para sanar. Y cuando la renovación carismática hace reuniones donde todos nosotros pedimos, no hace más que invitarnos a confiar en el que es todopoderoso, ¿verdad? Algo importante es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús y somos conscientes de quién es Él es Dios. Él es el que todo lo puede, el que todo lo hace. Así es que cuando yo pongo mis necesidades en Él, podemos encontrar una experiencia de sanación. Y entonces nosotros tal vez podamos enfrentar en nuestra experiencia de caminar en la fe una prueba, la muerte de un familiar, un accidente que a lo mejor me limita físicamente, una circunstancia que viene a desfavorecer mi vida y que no tenemos por qué pensar que si Dios es un Dios de amor, nos está castigando. Hay que recordar que su misericordia es más grande que nuestros pecados. ¿Para qué castigarnos si Él mismo es más misericordioso? A veces si esas situaciones se plantean de improviso, si no fueron tus decisiones, a veces son el pecado del otro, ¿sí? Por ejemplo, quien sufre de una violación, quien sufre por el acoso de alguien, él no pidió eso, pero está sufriendo por el pecado del otro. Por eso urge la evangelización y la renovación carismática se ha empeñado en evangelizar. ¿Por qué? Porque si yo llevo a Jesucristo al corazón de los hombres, ese corazón no va a querer dañar, no va a querer abortar, no va a querer que se divorcie una familia, no va a querer secuestrar, no va a querer porque no quiere el pecado por amor a Dios. Entonces, si tuviéramos un mundo donde hubiera más amor de Dios, habría menos pecado y nos dañaría menos el pecado de los demás, ¿verdad? A veces para sanar en esta dimensión, pues nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, que muchas veces nos ha herido y nos ha lastimado el pecado del otro, ¿verdad? Entonces, la renovación carismática, al hacer reuniones donde invita a todos a orar, es porque es consciente que el mundo sufre y todos los que se acercaron a Jesús era gente que sufría enfermedad, que sufría opresión, que sufría heridas, ¿verdad? Y que al acercarse a Jesús buscaba esperanza. A veces no buscas totalmente una sanación física. A veces nosotros podemos pensar, ay, me duele el callo y si se me quita el callo, y sales de ese encuentro con Jesús, no solamente viendo, a lo mejor el callo no te dejó de doler, pero ahora tienes una fuerza y un amor, una experiencia que dices, pues no importa si me duele el callo, no me voy a dejar destruir. Es lo que dice su santidad Juan Pablo II en este documento. La enfermedad también puede ser algo permitido por Dios con un plan de bendición para tu vida. Hay quienes hasta que sufrieron una situación de enfermedad y vivieron esa experiencia, descubren que pueden decir gracias, ¿verdad? Y cuando una enfermedad es permitida por Dios, es porque es algo que tú necesitas. Por ejemplo, hay quien puede venir a las reuniones de sanación, a la renovación carismática por pensar que todo tiene que ser mágico y todo tiene que sanar. Y a veces se nos olvida que morir también es sanar. ¿Por qué? Porque si sanación es no sufrir dolor, sanación es no sufrir soledad, sanación es ya no experimentar ese quebranto, pues la muerte, y más si es la muerte en Dios, que es la que nos da la vida. Y aquí hay algo muy importante. Se nos olvida que Dios siempre decide lo mejor para nosotros, ¿sí? El día que Madre Mago se muera es porque Dios decidió lo mejor para mí, ¿verdad? Y que también enfrentarme a la muerte, y más en esa experiencia de encontrarme para siempre en los brazos amorosos de mi Señor, ¿verdad? Yo me admiraba de una mujer muy sencilla que me tocó ver en el hospital, en mi vida de enfermera. Fue una de las mujeres que más me enseñó a confiar en Dios. Estaba muy enferma la señora, ya mayor, de cáncer. Sus hijas la amaban mucho porque era una mujer
muy íntegra, una mujer muy buena y muy cercana a Dios. Siempre la veías en su cama en el hospital rezando el rosario. Y cuando ya era inminente que ella se iba a encontrar con Dios, sus hijas lloraban mucho. Y ella les dijo estas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Les dijo, ¿por qué lloran? Si me voy a ir con Dios. Y Dios es lo más bonito que hay. Entonces, ¿por qué lloran? Y yo me quedé con esas palabras porque muchas veces nosotros pensamos que Dios está obligado a sanarnos, ¿verdad? Y yo creo que a veces sanación es que también reconozcamos que Dios nos va a permitir a todos una situación o una circunstancia a través de la cual nos va a abrazar para siempre. Cuando nosotros hablamos del cielo decimos, ya no habrá llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿No es acaso la sanación total? Encontrarme con Dios, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro que si en algún momento determinado Dios no decide sanarme, es porque a lo mejor necesita que yo persevere en la prueba. Que si voy a una reunión y a lo mejor no sané de isofacto, tal vez Dios va a hacer un proceso de sanación en mí. A veces sanando primero de adentro hacia afuera, ¿verdad? Que a lo mejor Dios está permitiendo cosas difíciles, pues bueno, en esa situación o en esa circunstancia, Dios está presente. Tal vez no me está quitando aquel aguijón, pero como le dijo a Pablo, mi gracia te basta. Va a estar ahí para darnos su gracia, ¿verdad? Y cuando definitivamente veamos que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos con Él, recordar, Dios es amor, lo hemos predicado, y el amor no destruye, ¿verdad? El amor no destruye. Cuando en una ocasión que yo estaba en mis clases de teología, en la escuela de teología para laicos, encontré la definición más bonita que pude haber encontrado de lo que es morir, ¿verdad? Ese sacerdote tan sabio que teníamos de maestro llegó preguntándonos en la clase de escatología ese día. Llegó y lo primero que hizo fue, a ver, ¿quién me dice qué es la muerte para el cristiano? Fíjense bien, para el cristiano, para el que cree en Cristo, o sea, tú y yo, ¿verdad? Y entonces aquel sacerdote empezó a preguntarnos y todos los que estábamos en el salón empezamos a comentar. No, pues es que es entregar la vida para siempre. No, pues es que es esto, lo otro, aquello. Y por más cosas que decíamos, el padre decía, no, no, no. Cuando ya no encontramos más argumentos, así como que nos quedamos viéndolo y le dijimos, entonces, y entonces no puedo olvidar la cara de ese sacerdote. Una cara de satisfacción al decir lo que iba a decir. Y entonces en ese momento dijo, cerró los ojos y dijo esto, la muerte para el cristiano es el encuentro amoroso con Papacito Dios, ¿verdad? Y entonces darte cuenta que el sufrimiento no te va a destruir si tú crees en el amor de Dios. Y te invito a que cuando haya esos momentos de sufrimiento, de enfermedad, de dificultad, tú digas, aunque te duela el callo, aunque enfrentes el cáncer, aunque estés pasando dificultades, tú digas, Dios me ama. Dios me ama. Y si tú pides la sanación no está mal en que pidamos la sanación, pero si tú pides la sanación y tu Padre del Cielo decide otra cosa para ti, creas y confíes en que Él te está amando, ¿sí? Y que también dentro de tu esquema de sanación, tú contemples que la sanación total de tu vida es ir al cielo, ¿verdad? La renovación carismática tiene que predicar también esto. Todos los que vienen a buscar a Jesús tienen que ser conscientes también que Jesús te va a dar la fortaleza en la prueba. No tener esa visión mágica, ¿verdad? De que a fuerzas,
a chaleco, me tiene que sanar. O sea, entender y comprender la pedagogía de Dios, que si en algún momento determinado no puede evitarte el sufrimiento, primero, te des cuenta que está a tu lado. Segundo, que tiene un plan de bendición para ti. Y tercero, que aunque viniera sobre ti la muerte no te destruye. Porque tú tienes una vida eterna y para siempre. Yo creo que muchos de nuestros hermanos que estamos viviendo momentos menos fáciles, sus palabras fueron de fortaleza, de esperanza y de conciencia. Y también estoy segura que en estos momentos hay muchos hermanos que les acaban de dar una noticia de una enfermedad incurable, que están viviendo momentos muy duros, que están en un hospital y que con sus palabras pudieron tomar conciencia. ¿Por qué no nos despedimos, Madre, a través de una oración para poder llevar a todos estos hermanos, ¿verdad?, ante la presencia de Jesús? Claro que sí. Padre, ponemos en tus manos todos nuestros sufrimientos. Enséñanos a comprender que cuando no nos puedes evitar el sufrimiento es porque nos estás abrazando para darnos la fortaleza, como abrazaste a Jesús en la cruz. Ayúdanos a comprender que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la oscuridad no nos pueden destruir porque tú nos amas. Que este momento va a pasar como pasó el momento de la cruz, y que así como Jesús resucitó a una vida nueva, nosotros también vamos a pasar este momento y tendremos también una vida nueva en ti. Concede a todos aquellos que están enfrentando el dolor la fortaleza, y que tu ternura nos sostenga a cada momento. Virgen Santísima María, tú que supiste descubrir en el dolor ese abandono y esa confianza en Dios, acompáñanos, Madre, en los momentos de soledad, de sufrimiento que no entendemos. Ayúdanos a confiar en Dios y a fortalecer nuestra fe, para que como tú podamos también dar gloria a Dios en medio de las cosas difíciles. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.